your world shrinks a little bit. You don't have the opportunity to cover a lot of ground because it's all on foot. You always are nervous when you put all the work into building a wall. En lo profundo de la gélida naturaleza salvaje de Alaska, una solitaria cabaña de trampeo construida por el experimentado hombre de montaña Marty Maiorotto se ha convertido en el centro de un misterio escalofriante. Cuando otros tramperos fueron a revisar su cabaña tras semanas de silencio, lo que encontraron los dejó conmocionados y reacios a hablar. ¿Cómo pudo un hombre conocido por soportar inviernos brutales dejar atrás algo mucho más oscuro que el propio frío? La comunidad permanece atrapada por el miedo y la confusión. Cada viaje al valle solo profundiza el enigma. ¿Qué se esconde bajo ese techo cubierto de nieve? ¿Y por qué quienes lo saben tienen demasiado miedo para contarlo? El descubrimiento de la cabaña silenciosa. Cuando dos tramperos experimentados se internaron en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska para revisar la cabaña de trampeo de Marty Maiorotto, encontraron algo lejos de lo común. La pequeña cabaña, construida con las propias manos de Marty, se mantenía firme bajo una pesada capa de nieve. Sin embargo, algo se sentía inquietantemente mal. No había huellas recientes, no había señales de actividad reciente, y la puerta estaba ligeramente entreabierta. Una visión inusual para un hombre conocido por su estricto sentido del orden. Este silencio inquietante selló la sensación de que algo había alterado el equilibrio en este refugio aislado. Dentro de la cabaña, la escena era caótica. La mesa y la estufa estaban volcadas, el equipo esparcido como si alguien se hubiera ido con prisa o hubiera intentado ocultar lo ocurrido. El abrigo y el rifle de Marty, normalmente siempre a mano, no estaban. La estufa estaba fría y una taza medio llena de agua congelada permanecía abandonada. Señales pequeñas, pero reveladoras, de una ausencia inusual. Estos detalles sugerían una interrupción tan repentina y extraña que desafiaba cualquier explicación. Los dos hombres que descubrieron la cabaña intercambiaron miradas inquietas. Conocían a Marty desde hacía suficiente tiempo como para reconocer cuando algo no estaba bien. Sus habilidades de supervivencia y su rutina eran impecables. El desorden en su hogar no tenía una explicación sencilla. El aire frío e inmóvil pesaba sobre ellos mientras registraban la cabaña, pero no encontraron respuestas, solo más preguntas. Era como si la cabaña estuviera ocultando algo en lo profundo de sus paredes de madera. Cerca de la parte trasera de la cabaña, uno de los tramperos se quedó paralizado al ver algo en el suelo. Su advertencia en un susurro llegó demasiado tarde. Ambos hombres se enfrentaron a una visión que los dejó sin palabras y clavados en el lugar. El miedo, no el frío, se apoderó de ellos mientras permanecían en silencio durante minutos que parecieron una eternidad. Aquello con lo que se encontraron fue suficiente para hacerlos retirarse sin decir una palabra, dejando el inquietante misterio atrapado en el interior. El mensaje por radio de los tramperos fue breve pero escalofriante. Acabamos de encontrar algo terrible en la cabaña de trampeo de Marty Maiorotto. Esas palabras se propagaron rápidamente por la comunidad cercana, despertando inquietud y especulación. Personas que habían enfrentado tormentas de Alaska, depredadores y aislamiento se encontraron sacudidas de una manera para la que no estaban preparadas. La naturaleza salvaje había guardado uno de sus secretos más oscuros, extendiendo un velo de silencio sobre la cabaña. Los intentos de regresar al lugar pronto encontraron resistencia. Los tramperos originales se negaron a volver, cada uno alegando haber alcanzado un límite personal en lo más profundo de sus almas. El terreno implacable, el frío mordiente y el terror desconocido dentro de esas paredes crearon una frontera que nadie quería enfrentar dos veces. La cabaña se convirtió en un símbolo, no de supervivencia, sino de algo largamente enterrado y quizá mejor dejar sin descubrir. Pronto, las intensas nevadas cubrieron los senderos, engullendo la cabaña y envolviendo el valle en silencio una vez más. Pero en lugar de acallar la historia, la nieve pareció amplificar las preguntas. ¿Por qué Marty había desaparecido sin dejar rastro? ¿Y qué había provocado una escena tan perturbadora? Las respuestas permanecieron encerradas bajo el dosel helado del bosque, dejando a la comunidad en un creciente estado de preocupación y fascinación. El inquietante descubrimiento del interior de la cabaña se profundiza cuando observamos más de cerca al hombre que vivía allí, su vida, su rutina y por qué su ausencia generó ondas en una comunidad ya de por sí dura. La vida y la rutina de Marty Maiorotto. Marty Maiorotto no era ajeno a la vida salvaje. Cada invierno vivía completamente aislado, fuera de la red,
en una cabaña primitiva de una sola habitación hecha de troncos, situada a cientos de kilómetros de cualquier pueblo o civilización. Conocido por desaparecer durante semanas o incluso meses, Marty había cultivado una vida basada en la soledad, la supervivencia y una resistencia absoluta frente a los brutales inviernos de Alaska. Prosperaba en el silencio y el frío que abrumarían a la mayoría de las personas en un solo día. Sus vecinos en la remota región solían ser escépticos con él. Algunos admiraban su dureza, mientras que otros susurraban sospechas nacidas de su naturaleza reclusa. La propia existencia de Marty era un enigma. Los espectadores lo vieron en el programa Mountain Man, donde su determinación y habilidad para desenvolverse en condiciones implacables le ganaron una reputación como una de las figuras más formidables de Alaska. Sin embargo, quienes realmente lo conocían entendían que su vida solitaria era tanto una elección como una necesidad. La rutina era el ancla de Marty. Cada día traía un ciclo implacable de revisar trampas, reparar equipo y resistir los bruscos cambios de humor de la naturaleza. Sus registros y notas detallaban el clima, el número de trampas y bocetos del terreno, evidencia de una planificación meticulosa y de una profunda conexión con la tierra. Nada se dejaba al azar en su mundo. Era el testimonio de un hombre cuya supervivencia dependía del orden y la precisión. Su cabaña no era solo un lugar para quedarse. Era una fortaleza contra los elementos y un espacio donde cada objeto tenía su uso correcto y su lugar adecuado. El cuidado de Marty y sus hábitos respecto a su espacio vital formaban parte esencial de sus estrategias de supervivencia. Consideraba incluso las más mínimas señales de desorden o negligencia como algo fuera de su dominio, y por eso, el estado de desorden existente en la cabaña resultó aún más sorprendente para los visitantes que la encontraron. Marty era una persona llena de contradicciones, y esto no se limitaba únicamente a sus habilidades de supervivencia. La severidad de su entorno, junto con la soledad, a veces purificaba su carácter, pero en otras ocasiones lo convertía en un enigma. Tenía problemas muy serios, pero solo un puñado de personas podía comprender o siquiera imaginar lo que ocurría en su mente durante esas horas de soledad. Los registros que dejó atrás solo contaban una pequeña parte de la naturaleza interconectada y compleja de las decisiones y acontecimientos que iban más allá de simplemente vivir en el bosque. En el momento en que comenzaron a surgir informes de que Marty había desaparecido durante varios días, una atmósfera de preocupación y miedo se apoderó de la zona. Sus amigos, así como otros tramperos, tuvieron dificultades para guardar silencio y no presentarse en los lugares habituales. En una región donde la supervivencia no era solo una cuestión de comunicación y rutina, el silencio era realmente alarmante. Con esta comprensión de la vida y el carácter de Marty, la historia de los primeros hombres que se atrevieron a acercarse a la cabaña se vuelve aún más convincente y perturbadora. La visita de regreso del grupo de búsqueda. La tensión que rodeaba la cabaña del trampero de Marty Maiorotto no hizo más que intensificarse cuando un grupo de búsqueda más numeroso se preparó para regresar al misterioso lugar. Este nuevo equipo estaba compuesto por 3 habitantes locales familiarizados con el terreno implacable y un agente de vida silvestre que había trabajado junto a Marty en el pasado. Empacaron ligero, cuerdas, linternas y agua, listos para una investigación cautelosa pero exhaustiva. Aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos se preguntaban en silencio qué podía haber perturbado tan profundamente a los 2 primeros tramperos. El trayecto fue duro a pesar del deshielo. Placas de hielo y ventisqueros profundos desafiaban cada uno de sus pasos. Cuando llegaron al claro, la cabaña parecía tan silenciosa y congelada como antes, medio enterrada bajo una gruesa capa de nieve. El viento barría el techo, casi como si la propia naturaleza deseara borrar la cabaña de la memoria. Uno de los miembros apagó el motor de su motonieve y se detuvo, percibiendo una quietud opresiva suspendida en el aire. En el momento en que llegaron a la puerta, diminutas partículas de polvo danzaron en la débil luz que entraba desde afuera y se asentaron en la habitación silenciosa. Era como si todo se hubiera detenido. La silla que había caído, las herramientas esparcidas, y la chaqueta de Marty, incongruentemente limpia, en el suelo cerca de una ventana. El rifle aún no había sido encontrado, lo cual coincidía con los informes anteriores, pero otros indicios señalaban que el lugar había estado ocupado muy recientemente. Las cenizas de la estufa estaban frías, lo que indicaba que el fuego había sido avivado días atrás. Así, la ausencia de huellas en el exterior fue puesta en duda. El agente de vida silvestre realizó una inspección muy detallada y minuciosa de la habitación y detectó algo muy tenue en el suelo.
Eran marcas en el piso de madera. Estas huellas no pertenecían en absoluto a una persona ni a su vida cotidiana, ni se parecían a los arañazos habituales del trabajo con herramientas. Más bien parecían sugerir que un objeto enorme había sido arrastrado y luego detenido de forma repentina. La linterna del agente captó por un instante el destello de algo brillante, y de inmediato la apagó, dejando que su rostro expresara lo irritado que estaba. No dio ninguna justificación para sus actos cuando ordenó al grupo que se marchara de inmediato. Su salida estuvo marcada por el silencio y la lentitud, la pesadez de la incomodidad oprimiéndolos como el aire frío de la montaña. No hablaron durante bastante tiempo cuando finalmente emergieron a la luz mortecina. Una persona terminó preguntándole a la gente qué había visto y rompió el silencio solo después de que ya habían dejado atrás el claro. La respuesta de la gente llegó muy despacio y con vacilación. No era algo que estuviera dispuesto a explicar, al menos no en un futuro cercano. El relato fragmentado de los hombres al regresar al pueblo fue una gran fuente de preguntas más que de respuestas. Describieron la cabaña como sucia, insinuaron una matanza y luego hablaron de ello de manera indirecta. La interacción silenciosa entre ellos era muy intensa, del tipo que solo puede surgir de un secreto que conviene mantener encerrado en el corazón del bosque helado. El rumor sobre el incidente se propagó rápidamente, y la atmósfera alrededor de la cabaña, que ya era misteriosa, se volvió cada vez más oscura. En los días siguientes, un piloto que sobrevolaba la zona notó una pequeña cantidad de humo saliendo del techo de la cabaña, pero cuando aterrizó, encontró el lugar frío y vacío. Estas contradicciones solo aumentaron el temor de la comunidad y transformaron la cabaña de Marty, que alguna vez fue un símbolo de la naturaleza salvaje, en un espacio fantasma al que pocos se atreverían a acudir. La frágil barrera que marcaba la línea entre la naturaleza y los secretos se había vuelto más peligrosa de lo que nadie había imaginado. La inquietud persistente que rodeaba la cabaña del trampero de Marty dio lugar a cambios en las percepciones locales y a rumores que moldearon la reacción de la comunidad en general. La cabaña de trampero de Marty Maiorato es más que un refugio olvidado en la naturaleza salvaje de Alaska. Es un testimonio inquietante de supervivencia, secretismo y lo no dicho. Las extrañas señales que quedaron atrás y el silencio que siguió nos recuerdan que no todas las historias revelan su verdad completa. Si este misterio te atrapó, asegúrate de darle like y suscribirte para más exploraciones en las sombras ocultas del mundo, y mira el siguiente vídeo que aparece en pantalla para continuar este inquietante viaje.